Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Diferentes organismos del mundo están conmemorando esta fecha y presentando propuestas. Hay también una cumbre por la democracia en América Latina que convoca a John Biden, donde también el tema de la lucha contra la corrupción es fundamental y el presidente de la República Dominicana participará. Es una lucha de todos los días, la lucha contra la corrupción y por el fin de la impunidad. Nosotros nos sumamos a esa conmemoración desde acá. Antes lo hacíamos desde la calle. Quiero referirme en el día de hoy a las declaraciones del CEO de Tesla, Elon Musk, sobre la relación, la situación del crecimiento o decrecimiento de la población del planeta. Eso es un tema, los temas sociales y del análisis social, en la ciencia social no se ven como problemas. Se analizan buscando la manera de adaptar la sociedad a los cambios, porque ese es el fin de la ciencia y el eje central del avance de la humanidad, la adaptación. Entonces, en mucha gente genera angustia el tema de el crecimiento, el comportamiento de la población. Teníamos una etapa de la humanidad reciente en el que el crecimiento de la población súper acelerado se veía como un problema. Pero ¿qué está pasando? Esto dice CEO, por regular no hago referencia a este tipo de figuras porque son construcciones mercadológicas. No existen genios que puedan transformar el mundo por sí solos. Este programa ni siquiera se arma por sí solo. Tienen que haber como 15 personas involucradas. Antes de que Julio llegue aquí hay un paquete de gente que trabaja en la producción. Entonces no existe nada importante, trascendental en el mundo que sea de que obra de una genialidad. Eso no existe. Sí. Eso es, se utiliza cada vez más en las grandes empresas esta figura que de alguna manera representa una parte de la empresa y del capital, y se montan hasta mitos, se difunden temas de su vida personal y todo lo demás porque parte de la mercadotecnia, la construcción de estas figuras, de esos sobre mitos. Todo en el mercado de capitales, donde lo psicológico tiene un impacto fundamental. Totalmente. Son construcciones. En el desempeño del mercado. Son construcciones mercadológicas y por regular no me refiero a excentricidades de estas figuras, porque realmente son parte también de una materia de comunicación. Un ingeniero bastante talentoso. Y de publicidad. No es ingeniero. Pero detrás, los talentos técnicos y científicos que hay detrás de cualquier empresa son innumerables. Es un ingeniero y no aparecen publicados. Pero dice Elon Musk que está preocupado por el tema del crecimiento de la población, y dice: la base de la economía es el trabajo. El capital es solo mano de obra destilada. Y las mayores limitaciones son de trabajo. No hay suficiente gente, dice Elon Musk, en referencia al decrecimiento de la población. Y esto podría ser una paráfrasis de los textos de Carlos Marx. El capital es mano de obra destilada. Usted puede buscar en los textos socialistas, comunistas, y fácilmente usted puede sacar esta misma frase de un texto de un intelectual comunista. Del marxismo, eso. Del marxismo, eso es. Pero también la frase anterior, esto es más contundente. Eso, la base de la economía es el trabajo. Y por eso todos los días aquí nosotros iniciamos, hoy no lo hice, déjeme hacerlo así, saludando a toda la gente de trabajo, a los hombres y mujeres de trabajo que nos escuchan, que son la base de la sociedad. De la riqueza. Y de todo, son los de constructores todo. De exacto. Saludos para de el equipo de bienes y producción y el valores. panel también. Entonces, el trabajo, nada se mueve en el planeta sin el trabajo. Así es. Ni siquiera la tecnología. Así es. Son los seres humanos, incluso la razón de ser de la producción, porque hay un componente que se llama consumo. Si tú eliminas el consumo, no hay ni creatividad ni nada, porque lo que mueve a la inversión es que hay gente que consume. Claro. Y hay una parte de la inversión que es especulativa, que esa realmente se mantiene un poco despegada de la producción, pero si se despega demasiado se rompe y genera la crisis. Entonces, hasta la especulación está basada en el trabajo y el trabajo en el consumo, porque nos inventamos el intercambio de mercancías como medio de subsistencia hace muchísimo tiempo. Entonces, si no hay consumo, no hay economía. Y si no hay economía, no hay inversión para nada. Entonces, para que la gente consume en una sociedad sin que se mate, se inventó el trabajo legalizado.
Entonces tú tienes que tener un espacio donde la gente pueda trabajar y generar legítimamente, con algún nivel de legitimidad, sin conflicto, el consumo. Entonces, ¿qué dice Elon Musk? Bueno, está decreciendo la población. Está decreciendo la población a un ritmo acelerado. ¿Cuál es el problema? El problema es que haya menos población. Mientras más población, más presión hay sobre los recursos naturales. Claro. Hay un problema de crecimiento poblacional. Pero hay un tema ahora, es que el decrecimiento que se está dando es muy rápido y acelerado. En Occidente, sobre todo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Para que un país, la población se mantenga sin crecer, tenemos que tener 2.1 nacidos por mujer. 2.0 quiere decir que la población no va a crecer ese año. Cada mujer que pueda estar en edad de fecundar tiene que tener en promedio 2.1 nacidos. Si tú cambias ese porcentaje, esa tasa, entonces decrece la población y la población se va envejeciendo. Entonces, ¿qué está pasando en Europa? Miren, la población global para finales del siglo se calcula en 8.800 millones de personas. Serían 2.000 millones menos que lo que pronosticó la ONU. Dice, porque recuerden que Friedman explica por qué, George Friedman, por qué no Milton, sino George Friedman, por qué la gente hoy, las mujeres sobre todo, la familia, no quieren tener hijos y antes tenían. No vayamos a las causales, vamos al fenómeno. Las proyecciones para países como Japón o España dicen que se reducirán sus poblaciones a la mitad para el 2100. A la mitad la población de España se va a reducir. Mientras que la población en África subsahariana se triplicará en los próximos años. Pero no va a ser suficiente que estos países de África crezcan en población para variar la tasa de fecundidad. Va a seguir reduciéndose. En Latinoamérica y el Caribe tendrán su punto de población más alto en el 2055, con 7-15 millones de habitantes. Y se reducirá hasta 575 millones para 2100. A 80 años vista, habrá un 20% menos de población en la región, según Lozano. Es un análisis que hay en la BBC. Entre las causas está el aumento de niveles educativos de la mujer y el mayor acceso a anticonceptivos. Se dice que cuando los países son más desarrollados, reducen la tasa de fecundidad, pero no es así. Porque la ciencia no se aborda desde la observación empírica. Cada realidad tiene sus características cualitativas que hay que investigar. En América Latina, los países que más están envejeciendo, uno de los que más envejecientes, Cuba tiene una tasa de fecundidad de la más baja del continente entero y es parecida a los países europeos. Está envejeciendo aceleradamente. ¿Qué pasa con eso? La población envejece y no hay una población joven que pueda trabajar para mantener a los que están envejecidos. Sí. Pero que también cambie el patrón de consumo. Porque ya un envejeciente no consume la comida, el transporte, lo que le permite tener una actividad activa en la población y por lo tanto cambia el patrón de consumo y se afecta a la economía. En Europa ya hay comunidades cerradas porque están despobladas y está pasando lo mismo en China. En Japón no quieren tener hijos, pero eso pasa también aquí en América Latina, que se está acelerando en países pobres, acelerando el decrecimiento poblacional. Para que usted vea... En Dominicana ha habido una desaceleración también. República Dominicana es uno de los países, además, que está expulsando mucha población. Además de que está reduciéndose la tasa de fecundidad, está expulsando. Pero ¿qué pasa? En Ucrania hay una crisis política. Sí. Por 2 o 3 gente que viene de una crisis política que hay al lado. 100 personas de otro país generan una crisis en un país, en la migración. Cuando te generan guetos, sobre todo. Por diferentes razones. Porque los nacionalismos todavía existen. Sí. Pero toda esa población de África subsahariana, ¿qué está haciendo? Nadando para cruzar Europa. Son crisis de consumo, crisis política, crisis sociales y una crisis transversal a todos los sistemas de seguridad social en menos de 100 años. ¿Por qué? Porque cuando la mayoría de la población está envejecida, ¿quién la va a mantener trabajando? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar a la gente que no está trabajando? Y en Francia hay crisis permanente política cuando se habla de subirle un solo año a la edad de retiro. Entonces, el problema para la sociología y especialmente para los demógrafos, el crecimiento de la población no es un problema en sí,
sino es un dato que hay que tomar en cuenta para las políticas públicas porque está siendo muy, muy acelerado y afecta todo el proceso de producción y la economía de los países. Mire, le voy a poner el caso, aquí tengo una tabla que está en la BBC, las proyecciones para 2100 en América Latina. Bolivia tiene cerca de 11 millones de habitantes, la población de República Dominicana. Sí. Es uno de los países con más baja densidad poblacional de América Latina y del mundo. Son casi, creo que tiene como 36 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí estamos por 300 y pico, no sé, 200. Uruguay también. Bolivia va a crecer, pero tú tienes que en Perú, en Puerto Rico pasarían de 3 millones de habitantes a 1.1 millones de habitantes. Y una población envejecida en el 2100. ¿Qué va a hacer Puerto Rico hasta para darle mantenimiento a las aceras? Porque no habrá máquina para cortar el césped todavía, quizá. O hay que darle comida a los envejecientes. O haya máquina. En este momento, por ejemplo, ellos tienen un plan de desarrollo de infraestructura y ¿Qué va a tienen hacer que con esa importar la infraestructura? mano de obra. Tienen que importarla. Sí. Es decir, con todo y la tecnificación y llevar, por ejemplo, empresas que tienen condiciones tecnológicas para desarrollar los proyectos, requieren de una cantidad de mano de obra que tienen que importarla y que la están ofertando para países del área. Brasil tenía para el 2017 211 millones de habitantes, va a tener 164 millones de habitantes y una gran parte envejecida. ¿Qué va a hacer Brasil, el país más grande de América del Sur, una potencia, para mantener la economía que se produjo hoy? ¿Cómo la va a cambiar en 20 años? De un día para otro. ¿Cómo va a mantener con su economía? Bueno, no es de un día para otro. Pero está bien, pero Sí, vamos a dejarlo bien, por favor. pero lo que te estoy diciendo es que cuando esta persona, Mux habla de este tema, no lo está diciendo en base a especulación, sino a los números que da la ciencia. Hay un tema de envejecimiento poblacional primero y de reducción de la población que van de la mano, que está afectando los patrones económicos y sociales de una manera muy acelerada y va a generar serios conflictos políticos, económicos y sociales. Y al final, todavía hasta 2100, va a ser el trabajo la principal fuente, porque la mayoría de las proyecciones se dice que la economía va a pasar a una actividad de servicio, porque los servicios no van a desaparecer. La gente no vive para estar conectado, la gente tiene diferentes tipos de actividades y donde quiera que haya actividad humana se requiere trabajo. Para mantener su casa en Jarabacoa, para irse de camping, para hacer un tour, para lo que sea. Es trabajo. Lo que se va a transformar es la forma en que la gente trabaja. Claro. Pero el trabajo se va a mantener. Pero si tú tienes países que se está quedándose sin gente, con una macroestructura como lo que está haciendo, con sistemas de seguridad social, entonces esto es una muy buena reflexión la que se hace para la que lo tomemos en cuenta, especialmente en República Dominicana, donde las proyecciones dicen que nuestro país se va a quedar en los próximos 50 años, tendrá mucho menos población, pero está al lado de un país que no se le va a reducir la población. Así es. Entonces ahí hay un tema político profundo y económico. Así es. Así es. Entonces, por eso es lo importante de este tema. Quiero felicitar en el día de hoy al Premio Nacional de Periodismo de este año, el maestro Ramón de Luna, que fue condecorado por el Ramón de Luna Peguero, 73 años trabajando en los medios de comunicación, un profesional de alto prestigio en Santiago y en todo el Cibao, acompañado a varias generaciones en su formación y también compartiendo informaciones. Felicidades para él y para toda la comunidad de Santiago, donde recae este año el Premio Nacional del Periodismo, más que merecido. Y finalmente, quiero compartir los datos, no lo había visto, de la procuradora adjunta para el sistema eléctrico, que sometió a la justicia a 11 empresarios por cometer fraude contra el sistema eléctrico. En un país donde el subsidio eléctrico se traga gran parte del presupuesto, todavía hay gente que quiere seguir conectado al sistema, teniendo recursos, porque si fuera un pobrecito no fuera nada, teniendo recursos conectados al sistema, chupándose la energía, pero sin pagarla, cuando la mayoría de la población que trabaja la paga. No puede ser así. Y este fraude de 11 empresas involucra casi 20 millones de pesos. ¿Cuánto? 20 millones de pesos.
en luz. Y no son los pobres las que se roban la luz. Decían eso, pero parece que esta procuradora... Roban chin, lo único que hay empresarios, no todos, que roban mucho. Se roban mucho. Entonces, dan los nombres de las empresas. Nosotros no tenemos ningún problema con ninguna empresa ni empresario, pero... ya dieron los nombres. Como dijo porque nunca dan nombres. No, quitar los nombres. Vamos a tirar 2 nombres aquí para que la nunca gente dan nombres. Yo no entiendo por qué. Mientras los pobres siempre tienen que salir sus nombres. Sometida a la justicia. Yo el otro día dije un nombre y un lío. La empresa involucrada de alguna forma y otra información son empresas pequeñas. Son Cabañas Los Coquitos, que estaba haciendo negocios de amor, pero sin pagar. A locuro. Una cosa que pueden trabajar. Ustedes pueden trabajar hasta con vela. Déjalo ahí si son chiquitos. De Juan Antonio de la Rosa. Y una granja de pollos sin nombre, Robinson Alberto Ferreira. Déjalo ahí. Vamos a dejarlo ahí, porque son pequeñas. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.